Buenos días, qué bueno, tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo estamos aquí para traer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es luz, es lámpara que nos orienta el camino. Qué bueno, estamos recién comenzando el año y Dios tiene tantas cosas para nosotros y tenemos tantas expectativas de las cosas hermosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Elías, ¿verdad? Cómo el Señor lo llevó al arroyo de Querit. En tiempos de una apostasía nacional, en tiempos donde la idolatría permeaba, ¿verdad? La nación de Israel, la parte norte, que era donde el profeta Elías tuvo la oportunidad de ser el profeta de turno. Realmente era una situación desesperante para la nación. Estaban en una sequía total y muchas veces la condición natural de una nación nos está hablando al mismo tiempo de la condición espiritual, porque realmente la condición espiritual afecta a la condición natural y no a la inversa. Realmente lo que estaba sucediendo en Israel es que la apostasía, la idolatría, ¿verdad? La adoración a los Baales y a Acera había llevado a la nación de Israel a una apostasía nacional. Así que realmente para Elías fue una época difícil. Fue un profeta confrontativo, el profeta de fuego, o el profeta que se movió en fe con una unción muy poderosa, pero tuvo que confrontar cosas tremendas y al mismo tiempo caminar en fe en su vida. Qué hermoso, en cierta ocasión, en esos 3 años, ese periodo de sequía espiritual que vimos la semana pasada, Elías fue a refugiarse en el arroyo de Querit. Y ahí el Señor le proveyó. Curioso, decíamos la semana pasada que el Señor le había dicho: apártate de aquí, vuélvete al oriente, en Primera de Reyes 17, 3 y 4. Perdón, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Así que Dios dio mandamiento a la naturaleza de servir a los hijos de Dios. Qué hermoso. Hay algo imposible para Dios. Dios es un Dios soberano. Dios usa la propia naturaleza, los corazones de las personas, por muy duros que sean, a favor de los hijos de Dios en una época de una gran necesidad, en una época de una sequía total, en una época donde Elías y toda la nación estaba en el punto de un desastre nacional. Qué tremendo, cómo el Señor era el proveedor de Elías, cómo Dios estaba cuidando a Elías. Y dice que los cuervos venían mandados por Dios de día y de noche. Estuvimos estudiando la semana pasada todo este pasaje. Sería bueno que si no lo han visto, por favor, vayan al programa anterior. Cuando una fuente se seca, ya Dios tiene una fuente nueva abierta para ti. Cuando una puerta se cierra, ya Dios tiene otra puerta abierta. Dios había mandado los cuernos que proveyeran para Elías, pero de pronto el arroyo de Querit se seca. Eso no quiere decir que esa bendición temporal, transitoria, en un periodo de tiempo en la vida de Elías, iba a ser la única manera en que Dios iba a obrar en la vida de él. Dios tiene maneras multiformes de obrar en nuestras vidas. Dios tiene maneras muchas veces inusuales y Dios va a utilizar todos los elementos a su propia disposición y creados por él mismo para bendecirnos. Dios va a mandar a la naturaleza a obedecer. Dios va a mandar a los corazones a que hagan algo. Dios incluso va a hacer que el propio impío pueda bendecir a un hijo de Dios. Es algo maravilloso porque Dios sigue siendo el Dios soberano, el Dios omnisciente que todo lo sabe, el Dios todopoderoso, todo lo puede, el Dios que está en todas partes, ¿verdad? Y lo conoce todo. Así que muy importante que entendamos la soberanía de Dios, el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios para bendecir a sus hijos. Este es un año que Dios nos quiere bendecir y quizás Dios va a utilizar cosas inusuales, cosas quebradas, incluso bancarrotas a niveles nacionales o situaciones de estrechez, de escasez que vemos a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que
el Señor no nos quiera bendecir a nosotros y que el Señor nos va a proveer también un arroyo de Querit y va a mandar, va a dar órdenes de que aún la naturaleza o cualquier otro elemento venga en beneficio de los hijos de Dios. Así que no tenga temor, no tenga temor. El arroyo de Querit se secó porque una fuente, una puerta se cierra y ya Dios tiene otra fuente disponible, otra puerta abierta. Muchas veces hay periodos en nuestra vida donde Dios nos está bendiciendo, pero ya terminó ese periodo y Dios nos dice, muévete a cosa nueva que quiero hacer contigo. Y este 2024 tenemos que dejar cosas pasadas y movernos a cosas nuevas. Eso lo vimos en el programa pasado. Vamos a entrar en esta segunda parte en este día acerca de la bendición de Dios, no solo para Elías, sino para una mujer. Dios quiere bendecir a sus hijos de maneras inusuales, de manera que no entendemos, usando elementos que muchas veces, ¿verdad? Cosas escondidas, secretas, los secretos bien guardados de Dios, las maravillas de Dios, el misterio, ¿verdad? Dios actúa de una manera sobrenatural y lo que para nosotros parece imposible es posible para Dios, porque en el vocabulario de Dios, recuerda, no existe la palabra imposible. Para él no existe esa palabra. Muchas veces sí nosotros tenemos esa palabra en nuestro vocabulario y a veces le esgrimimos, bueno, esto no es posible, esto es demasiado, ¿verdad? Es grande, esto se le quedó muy grande a fulano, quizás pensamos, esto es demasiado, no sé cómo lo voy a resolver, pero Dios no ve eso como un gran problema. Dios está en control de cada detalle de nuestra vida. Así que cuando el arroyo de Querit se secó, Dios hizo algo maravilloso. Vengan conmigo, por favor, a Primera de Reyes 17, del 8 al 24, narra la historia, ¿verdad?, de Elías en su encuentro con la viuda de Sarepta de Sidón. Recuerde que una viuda en ese tiempo no es como una viuda de ahora, que tiene pensiones, que tiene ciertos beneficios sociales, para nada. Una viuda dependía de su esposo, si lo tenía, en este caso ella ya era viuda, ya lo había perdido, o de sus hijos. Y parece que este hijo era pequeño, no podía ayudar a la viuda, era un solo hijo que tenía la viuda en una época de crisis total y completa en la nación. Una nación donde el 65% es desértica, donde había una sequía nacional que había tocado incluso las esferas del gobierno. Era algo como una bancarrota física, material, una hambruna general en toda la nación. O sea, no había alimento, no había agua, no había absolutamente nada. Y de pronto esta mujer parece que vive en una zona bastante apartada y el Señor le dice algo a Elías, porque Dios quiere proveer no solo para Elías, sino también para esta mujer como su hija. Dios quiere también usar y mover a Elías en una dimensión superior, como también quiere mover a esta mujer, que es una mujer de Dios, una mujer que teme a Dios, una mujer que conoce a Dios, una mujer del pueblo judío, una mujer que entendía lo que era la maravilla de Dios, pero que Dios la quería mover en una dimensión superior en cuanto a lo sobrenatural, al caminar en fe y a la prioridad del reino. Dios quería moverla a ella a una dimensión que ella no había experimentado. Ella conocía a Dios, pero Dios la quería mover a una dimensión sobrenatural. Vengan conmigo, Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová, este es Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta, el Señor hablándole a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Qué interesante, he dado orden a una mujer que te sustente. Había mandado a un cuervo que lo sostuviera en el arroyo de Querit, y aquí le ha dado orden a una mujer. Todavía, ¿verdad? Él no ha conocido a esta mujer, pero ya Dios de antemano preparó el corazón de esta mujer. Ya Dios de antemano está trabajando en el corazón de esta mujer. Ya Dios de antemano en su soberanía ha preparado cada pieza, ¿verdad? Cada pieza para mover su voluntad e incluso bendecir a sus propios hijos.
Qué interesante. Solamente un caminar de fe podía traer el milagro, pero ya Dios había orquestado y preparado todas las cosas, como lo hace en tu vida, querido hermano y hermana. Dios orquesta cada cosa, cada paso que tú vas a dar, cada movimiento que tú vas a dar, porque Dios es un Dios de principio a fin, el alfa y la omega. Él conoce el principio y el final. Él conoce el intermedio. Él ha preparado todo en tu vida. Solamente debes aprender a caminar en su voluntad y en sus designios. Así que levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaca y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es lo único que esta mujer tenía. Elías le dijo, oigan ahora lo que Elías le dice, era la misma voz de Dios hablando a esta mujer: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaca no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaca no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios le dio orden a esta mujer. Qué tremendo. Ya preparó de antemano el corazón de esta mujer. El profeta llega. Esta mujer lo único que tiene es un poquito de aceite en una tinajita, ¿verdad? Un poquito de aceite en una vasija y un poquito de harina en una tinaja. Y ha pensado: es lo único que me queda, ya no tengo otro recurso, estoy al punto de mi mayor necesidad, estoy en el punto de la crisis, estoy llegando a mis límites, ya no puedo hacer nada. Voy a buscar 2 leños, 2 miserables leños, porque posiblemente ni leña había afuera. 2 miserables leños los voy a traer y voy a prepararme esto y luego a morir, porque ya no tengo nada más. O sea, la sequía era tan impresionante que no hay alimento, no hay cultivos, no hay agua, ni siquiera leña, ¿verdad? Suficiente como para hacer una comida. Así que una puerta se secó y Dios va a traer una nueva puerta, va a abrir una nueva puerta en medio de escasez, en medio de dificultades, en medio de sequías, en medio de algo infructuoso, en medio de la nada. Dios ha mandado y ha ordenado. En medio de cuando no existe nada, Dios lo ha preparado todo, lo ha orquestado todo para bendecir a sus hijos. O sea, Dios te quiere bendecir, hermano y hermana, y me quiere bendecir a mí, aún en medio de un mundo que está colapsando económicamente, un mundo que se está desmoronando espiritualmente y moralmente. También se está desmoronando el mundo. Y Dios, en medio de esta época, de una época difícil que nos ha tocado vivir, y la cual aún se va a intensificar en el sentido de que se va a desmoronar aún más en corrupción, en hambruna, en necesidades, no solo aquí en el país que vivimos, sino a nivel mundial. Eso lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y ya esto es una antesala de lo que viene. Pero en medio de esta hecatombe, Dios
quiere bendecir a sus hijos. Es más, Dios bendice a sus hijos de una manera aún más sobrenatural cuando las cosas se ponen más tensas y más difíciles. Porque como les decía la semana pasada, Dios se especializa cuando no hay. Dios se especializa cuando la persona llega a sus límites, a sus crisis, donde dice ya no puedo más. Dios se especializa en lo infructuoso, en lo estéril, en lo seco, en lo desierto. Dios se especializa. Dios hace maravillas en el desierto. Dios hace maravillas cuando hay una persona quizás con una enfermedad terminal, como me ocurrió a mí en el año 93, que tuvo una enfermedad terminal, cáncer, para morirme diagnosticada, ¿verdad? Por los médicos, ya diciendo preparen funeral. Y heme aquí, eso fue en el año 1993. Y heme aquí en el 2024, ¿verdad? Alabando al Señor. 30 y más años después. O sea, Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer maravillas donde no hay nada, porque Dios hizo el mundo de la nada. De lo que vemos hoy, Dios lo creó de lo invisible, de lo que no existe. Todo se mueve por la mano de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano en tu vida. Dios es soberano en tus circunstancias. Dios es soberano en tu finanza. Dios es soberano en tu cuerpo. Para Dios no hay nada imposible, ni en el área de la salud, ni en el área biológica de tu cuerpo, en ningún sentido, ¿verdad? En cualquier área que sea, ¿eh? En el área física, en el área espiritual, en el área emocional, en el área financiera, en el área de la familia. Cualquier área, Dios se mueve porque Dios es soberano y Dios orquesta, Dios prepara circunstancias incluso alrededor de nosotros para bendecirnos, aún en medio de calamidades, de situaciones límites y de esterilidades y sequedad. Qué tremendo. Así que Dios preparó de antemano, ordenó. Algo curioso, esta mujer está preparando esto para morir cuando llega el profeta, y el profeta la intercepta, y el profeta le dice algo interesante. Le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Imagínense ustedes. Y no solamente que me traigas un bocado de pan, sino que él le dice que me lo traigas a mí primero. Después que yo haya comido, comen ustedes. O sea, prepáralo para todo, pero dámelo a mí primero. Esto es realmente interesante. O sea, una mujer que lo que tiene es poquito y alguien viene y te dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. Pero es que era la voz misma de Dios. Esta mujer tiene que entender que Dios la quiere mover en un área de fe, que Dios la quiere mover en la prioridad del reino. Dios quiere hacerle entender a esta mujer que cuando ponemos al reino primero, cuando ponemos las cosas de Dios primero, cuando creemos a Dios, aun cuando nos parece irracional, ¿verdad? La fe no puede depender del mundo racional y lógico. No, no. La fe no depende de circunstancias externas. La fe no depende de parte biológica. La fe no depende de los sentidos naturales de lo que vemos. Si ella se hubiera guiado por estas cosas, ella no hubiera tomado un paso de fe. Ella oyó la palabra de Dios, la palabra de Dios la movió. Mire qué interesante. La palabra de Dios a través del profeta Elías movió a esta mujer en un paso de fe a darle la prioridad al reino, a darle la prioridad a Dios. Qué importante es que entendamos que Dios es lo primero. El primer amor, mi primer tiempo, el enamoramiento primero, todo para Dios, mi vida para Dios, ¿verdad? En la escala de valores a veces hay personas que tienen a Dios en lo último. A veces hay tantas cosas en este mundo que mezclamos a Dios y no lo vemos, ¿verdad? Tenemos una vida tan agitada, tenemos una vida con tantas cosas, estamos envueltos, ansiosos, temerosos, con tanto trabajo que mezclamos, metemos a Dios entre tantas cosas que lo perdemos. Lo perdemos, pero Dios tiene que ser y debe estar en el primer lugar. Por eso el profeta Elías está sentando bases y principios espirituales. Mujer, dame a mí primero, dale a Dios lo primero y verás algo, mujer. Y le da la palabra, le suelta la palabra de Dios para ella. Ella tenía dos opciones.
o creer la palabra o dejarse llevar por el raciocinio humano, o creer la palabra en fe o dejarse llevar por la circunstancia, o moverse en fe o dejarse llevar, ¿verdad? Por sus impulsos, sus emociones. ¿Quién es este hombre que llega a mi puerta y me dice que le dé a él primero de la torta, que es la última que tengo, y después de eso voy a morir? O sea, o se deja llevar, ¿verdad? Por la palabra de Dios, se guía, le cree a Dios, ¿verdad? Pone a Dios primero, o se deja llevar por lo que ella ve, por el raciocinio humano, por las circunstancias negativas, por las necesidades que tiene, empieza a pensar, ¿verdad? Le da lugar al pensamiento humano que muchas veces cuestiona y trata de frenar el campo de la fe. Así que, qué interesante. Miren lo que Elías le dice a esta mujer en el versículo 14 de Primera de Reyes. Recuerda, estamos en Primera de Reyes 17, versículo 13 en adelante. Elías le dijo, no tengas temor, porque eso pudiera haber sido la primera reacción como seres humanos que podemos tener. Imagínate tú, si es lo único que yo tengo, ¿eh? No tengas temor de darle a él lo primero. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, de ir a preparar, ¿verdad? La torta de pan con el poquito de aceite que tiene. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. No es que tú no vas a comer, mujer. No es que yo te quito la torta. No, es que yo quiero que de esa torta tú me des la primicia, tú me des lo primero. Tú vas a comer la torta, pero dame a mí lo primero. Qué hermoso. O sea, Dios nos quiere bendecir, pero siempre debemos ponerle a Él como el primer lugar. Dios prepara corazones para que podamos hasta cierto punto preparar nuestro propio milagro. Obediencia en fe. Obediencia en fe, aunque a veces no podamos entender. Prioridad del reino por encima de cualquier otra cosa. Qué importante es esto, hermano, porque cuando ponemos el reino del Señor en primer lugar, milagros se desatan, lo sobrenatural se desata. Cuando ponemos el reino, dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Tú buscas el reino y todo lo demás Dios lo provee. Y todo lo demás Dios lo provee. Dice la Escritura o en otro texto maravilloso, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? O sea, si nos dio lo más grande, lo más hermoso, ¿verdad? Dios mismo entre nosotros para morir por nuestras vidas, para salvarnos y para traernos vida eterna y todo un paquete de bendición, juntamente con él, juntamente con lo más precioso que Dios nos ha dado. ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? Y las demás cosas son mucho menores en comparación al regalo mayor en la que es la persona de Jesucristo. Así que qué hermoso. Dame a mí la torta, la parte primera, porque Dios quiere obediencia en fe para que veamos lo sobrenatural de este año. 2024 trae cosas inusuales. 2024 trae milagros inesperados, cosas secretas bien guardadas, cosas que Dios quiere develar, cosas nuevas que nos movamos, fuentes que quizás se van a secar en un momento determinado, puertas que se van a cerrar porque Dios tiene puertas nuevas y fuentes nuevas para nosotros, para bendecirnos. Pero es un año que tenemos que caminar en fe. Es un año que tenemos que darle la prioridad a Dios. La presencia de Dios tiene que ir primero. Como así el arca, cuando Josué fue a entrar en la tierra de Canaán, el Señor le dio mandamiento muy claro a Josué. Le dijo, el arca debe ir primero. Ponga a los levitas primero con el arca y el pueblo le va a seguir, porque la presencia de Dios va adelante, debe ir primero. Siempre en nuestras vidas Dios debe ser lo primero. Por eso es que el Señor se preocupó por la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia maravillosa, trabajadora, no soportaba, ¿verdad?, los falsos apóstoles,
negaba y rechazaba la doctrina de los nicolaitas, doctrinas gnósticas y doctrinas erradas y heréticas, ¿verdad? Pero el Señor le dice, tú eres muy trabajadora, muy diligente, ¿verdad? Muy sufrida, muy paciente, iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Así que, por favor, Señor, no quites de nosotros ese primer amor, que siempre estemos enamorados, que en la escala de valores, Señor, tú seas lo primero, que no te pongamos como lo último, lo tercero, lo segundo, que no te mezclemos entre tantas cosas que perdamos tu persona, entre el teléfono, entre el trabajo, entre la familia, entre los hijos, entre el comer, entre el correr, entre la tienda, entre los quehaceres. Olvidamos a Dios y lo ponemos en nuestra escala de valores en un lugar muy bajo. No damos tiempo para Dios. Pero el Señor maravillosamente a través de Elías quería enseñarle principios espirituales a esta mujer. Muévete en fe, en obediencia. Escucha lo que te digo de parte del Señor y muévete en fe aunque no entiendas. Porque la lógica humana, la racionalidad te va a decir que eso es imposible. ¿Cómo le vas a dar a ese hombre la parte que te debe pertenecer a ti, a tu hijo? Pero tú no sabes que cuando tú te mueves en fe y le das la prioridad al reino, algo sucede. Miren la palabra que vino de parte del Señor para esta mujer. Y también iba a ser una bendición para el propio Elías. O sea, Dios quería bendecir tanto a Elías, ¿verdad? Que se había cerrado una puerta tremenda en el arroyo de Querit, como para esta mujer que también se le habían cerrado todas las posibilidades. Ya estaba a punto de la muerte, ya estaba dispuesta para morir, porque ya se le habían acabado todos los recursos. Dos puertas cerradas, pero Dios le estaba dando una puerta de oportunidad, una fuente de bendición si creían. Mire la diferencia. Una puerta cerrada, una puerta cerrada, una fuente cerrada, una fuente cerrada. Pero ahora Dios le estaba dando una oportunidad de caminar en fe para ver el milagro de Dios. Para ver el milagro de Dios. Dios le dijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de Dios había dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No va a escasear, no va a menguar hasta que llueva. No importa el tiempo, no va a menguar, no va a escasear hasta que llueva. Miren, una de las cosas tremendas que hace Dios cuando le creemos es que Dios multiplica. Dios multiplica lo escaso. Dios hace fructificar lo estéril. Dios hace que ríos, cipreses, arrayanes, manantiales de agua salgan en el desierto. Dios se especializa en las cosas imposibles o en las cosas secas o en las cosas estériles. Recordamos la vara de Aarón, seca, 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 pero cuando la pusieron en el tabernáculo de reunión, dice que en una sola noche esa vara reverdeció, echó renuevo, floreció y produjo almendras. En una sola noche, algo que necesita 4 estaciones para tener vida. En una sola noche, algo seco fructificó. Así que cuando la palabra de Dios se suelta y no estamos apoyados en emociones, la fe no depende de la parte emocional. La fe se apoya en una palabra que Dios nos ha dado. Y Dios le había dado la palabra. Solamente tenían que caminar en fe, solamente tenían que creer, solamente tenían que darle prioridad al reino de Dios y a la búsqueda de su presencia. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y vino la multiplicación. Mira lo que dice en el versículo 16. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Poderoso. Multiplicación. Dios puede multiplicar lo que tú crees en fe, ¿verdad? Y tú le entregas. Lo que tú crees en fe y tú le entregas, ¿verdad? Y tú en obediencia caminas, Dios lo puede multiplicar. Cuando tú pones prioridad en las cosas de Dios, Dios
la prioridad del reino, vas a ver la mano de Dios actuando milagrosamente, multiplicando aún lo escaso, aún lo poquito, aún donde no hay nada, Dios puede hacer. Así que Dios prepara condiciones, Dios prepara corazones, Dios prepara aún la naturaleza para bendecir a sus hijos. Dios lo prepara todo para bendecir a sus hijos, pero sus hijos tienen que aprender a caminar en obediencia, en fe y poniendo el reino del Señor en el lugar más alto. Prioridad del reino. La presencia de Dios va con nosotros, debe ir delante como primero, abriéndonos el camino y nosotros escuchando la voz de Dios. Que Dios le bendiga. Ha sido un día maravilloso compartiendo la palabra en otro tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Nos veremos en el próximo programa. Bendiciones, hermanos y amigos.